Aprendo en casa. Algo que todas y todos hemos aprendido durante estos meses es que podemos hacer frente a la incertidumbre que generan los cambios con mayor disciplina y organización. Conversemos con toda nuestra familia sobre nuestras tareas y compromisos en casa. Y no olvidemos recordarnos mutuamente los cuidados para esta nueva y mejor convivencia ante el virus del COVID-19. Por ejemplo, respetar la distancia social en espacios públicos nos protege no solo a nosotros, sino también a los que nos rodean. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Una de las lecciones que he aprendido durante estos meses es que esté donde esté, siempre tengo la oportunidad de dar lo mejor de mí para poder crecer como persona y como profesional. La salud es vital para poder crecer. Y ahora más que nunca, la salud dejó de ser un asunto individual. Todas y todos debemos cuidarnos. Por eso, recuerda ventilar los espacios donde te encuentres y desinfectar todo lo que traigan de la calle para evitar el virus del COVID-19. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Aprendo en Casa, la iniciativa del Ministerio de Educación que está permitiendo a miles de niñas, niños y adolescentes continuar con sus estudios a distancia. Este programa de ciencia y tecnología está dirigido a la Promo 2020, aunque toda la familia puede participar. Hoy continuamos con la indagación científica que iniciamos en el programa anterior. ¿Te acuerdas cuál era la pregunta del problema? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No te preocupes, que aquí te la recordamos. ¿Cómo influye el tipo de suelo en la percepción de la intensidad cuando sucede un sismo? ¿Y cuáles eran las variables identificadas? Variable independiente, el tipo de suelo. Variable dependiente, la intensidad del sismo. Y variables intervinientes, la fuerza constante aplicada al tipo de superficie, el uso del mismo resorte con la casita en todos los casos, entre otras. Finalmente, ¿cuál era nuestra hipótesis? Que la intensidad de los sismos se percibe de diferente manera de acuerdo al tipo de suelo donde se producen. Por lo tanto, el objetivo de la indagación es demostrar que la percepción de la intensidad depende del tipo de suelo. Así es. Bueno, cuéntame, ¿completaste tu tabla de datos? ¡Qué bueno! ¿Y tú? También, Steph, y ya quiero continuar para saber qué haremos. Entonces llamemos a la profesora Flor Guapaya en este momento. Hola, profe, ¿cómo está? Bienvenida, profesora. Un saludo muy especial a las chicas y chicos que nos están viendo en todo Perú. Deseo de corazón que ustedes también se encuentren bien de salud. ¿Se enteraron de algún sismo en estos días? No, yo no sentí ninguno. Yo tampoco, pero creo que sí hubo. Es probable que haya habido alguno. Recuerden que estamos en un país altamente sísmico. Lo que pasa es que muchas veces no lo sentimos porque son de baja intensidad o porque estamos alejados de la zona donde ocurren. ¿Y cómo podemos enterarnos de los sismos que ocurren en el país? El Instituto Geofísico del Perú, que es responsable del Centro Sismológico Nacional, emite reportes, boletines e informes sobre nuestra actividad sísmica. ¿Y cómo puede hacer eso? Haciendo uso de la tecnología. ¿Quieren conocer más sobre lo que hace el Centro Sismológico Nacional? Por supuesto. ¡Qué bueno! Porque hablaremos de eso más adelante. El propósito de la actividad de hoy es indagar sobre cómo las propiedades de los suelos influyen en la percepción de la intensidad de los sismos y argumentar sobre cómo la ciencia y la tecnología influyen en la prevención y gestión de riesgos ante los sismos. Y tu reto para hoy será elaborar tu informe de indagación sobre cómo las propiedades de los suelos influyen en la percepción de la intensidad de los sismos y aportar acciones a tu plan familiar basados en la ciencia y la tecnología para ponerlos en práctica y mitigar los riesgos ante los sismos. Sí, tenemos que estar preparados y saber cómo actuar frente a un sismo. Recordemos que pueden ocurrir en cualquier momento. Son fenómenos que no se predicen. Empecemos, profesora. Ya deben haber organizado su primer avance del informe de indagación en su portafolio de evidencias de aprendizaje, ¿verdad? Sí, lo hemos hecho. Antes de continuar, es importante recordar los criterios de la ficha de evaluación,
que servirá para cotejar tu informe de indagación y tu aporte de acciones a tu plan familiar para poner en práctica y mitigar los riesgos ante los sismos. Interpreto los datos de la tabla y del gráfico, relacionando los resultados con las variables de mi indagación. Contrasto mi hipótesis con los datos del experimento y la información científica relacionada a mi hipótesis de indagación. Elaboro conclusiones que comprueban o refutan mi hipótesis. Sustento, sobre la base de conocimientos científicos, mis conclusiones acerca de los resultados obtenidos. Evalúo la confiabilidad de mis datos con respecto a todas las variables de indagación. Expreso las dificultades en los procedimientos y realizo ajustes para demostrar mi hipótesis. Comparto el informe de indagación. Expreso con mis propias palabras las razones de cómo el desarrollo de la ciencia y la tecnología nos proporciona conocimientos que son usados en la prevención y cuidado de la vida ante los sismos. Propongo acciones basadas en la ciencia y la tecnología para aportar al plan familiar de gestión del riesgo ante los sismos. No lo puedo creer, hemos avanzado mucho y no me di cuenta. Escuché que ya completaste tu tabla, Junior. ¿Puedes presentar los datos obtenidos en el experimento? Claro que sí, profesora Flor. Muchas gracias. Ahora continuamos con el análisis de datos. Lo que vamos a hacer en este momento es graficar los datos y analizar los resultados. Aquí están mis datos. Tengo 3 datos de tipo de suelo y 3 de las frecuencias promedio de oscilación. ¿Cómo graficamos este tipo de datos, profesora? ¿Qué vamos a hacer con los datos? Vamos a comparar los resultados de cada tipo de suelo. Por ello, cuando vamos a comparar, las gráficas de barra son la mejor opción. Primero, se trazan los 2 ejes. Lo pueden hacer en una hoja cuadriculada o en una hoja milimetrada. Luego, le ponen el nombre a cada eje. Al eje horizontal o de las abscisas le designan el nombre de su variable independiente, en este caso, el tipo de suelo. Ya los tracé, y al eje vertical o de las ordenadas lo llamé frecuencia de oscilación con su unidad segundo a la -1. Muy bien, esa es tu variable dependiente. Después de identificar los ejes, dividen cada eje en una escala. En el eje vertical deben indicar los valores de la frecuencia de oscilación y en el eje horizontal dibujar unas barras hasta que coincida con su valor correspondiente. Listo, ya lo tengo. ¿Qué pueden comentar respecto a lo que observan? Que en el tipo de suelo representado por el bloque de plástico, la casita tuvo mayor frecuencia de oscilación. Sí, luego le sigue el tipo de suelo representado por el bloque de madera y por último el tipo de suelo representado por el bloque de piedra, donde tuvo menor frecuencia de oscilación. Correcto. ¿Y qué pueden inferir de estos resultados? Que la frecuencia de oscilación es diferente para cada tipo de superficie de los diferentes suelos. Eso quiere decir que la percepción de la intensidad va a depender del tipo de suelo donde se produzca. Recordemos que la intensidad de un sismo mide el efecto que este fenómeno produce en personas, animales, estructuras y terreno en un lugar particular. La intensidad no solo depende de la fuerza del sismo, magnitud, sino también de la distancia epicentral, la geología local, la naturaleza del terreno y el tipo de construcción del lugar. Vaya, la intensidad depende de muchos factores. Así es, les comparto esta información obtenida de una investigación titulada Influencia del suelo en la respuesta sísmica de estructuras. ¿Me apoyan leyéndola? Claro, profesora. La respuesta sísmica de las edificaciones depende de las vibraciones del suelo y del diseño estructural de las mismas. En algunos casos se puede llegar a las ruinas de un edificio estructuralmente capaz de soportar un sismo debido a las condiciones particulares del suelo. Como hemos leído, el tipo de suelo influye en la intensidad del sismo. También es importante conocer el tipo de suelo donde se va a edificar una construcción. Entonces, una casa construida de un material diferente a otra puede verse afectada más a pesar de estar las dos casas sobre la misma superficie. Así es, en nuestro modelo de indagación se usó el mismo sistema para diferentes tipos de superficies, para poder observar su comportamiento, a pesar de que la intensidad depende de muchos factores.
De los resultados obtenidos podemos decir que la percepción de la intensidad depende del tipo de suelo. Eso era lo que esperábamos. ¿Se acuerda de la hipótesis? Yo la recuerdo bien. La intensidad de los sismos se percibe de diferente manera de acuerdo al tipo de suelo donde se producen. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? ¿La hipótesis es verdadera o falsa, de acuerdo a los resultados obtenidos? Es verdadera. Porque, según la gráfica, la frecuencia de oscilación es diferente para cada tipo de suelo. Por lo tanto, la intensidad de los sismos se percibe de diferente forma de acuerdo al tipo de suelo. Bien, empecemos a elaborar las conclusiones de nuestra indagación. ¿Quién empieza? Yo, profesora. De los resultados se observa que la casita sobre la superficie del bloque de plástico tuvo mayor frecuencia de oscilación. Osciló menos sobre la superficie del bloque de madera y menos aún sobre la superficie del bloque de piedra. Esto demuestra que la frecuencia de oscilación es diferente para cada tipo de superficie y que la percepción de la intensidad va a depender del tipo de suelo donde se produzca el sismo. Gracias, Junior. Esta indagación se ha hecho a partir de un sismo simulado que fue grabado en cámara lenta, considerando todas las condiciones para que se replique el fenómeno. Si tuviésemos que evaluar los datos y ustedes lo hubieran hecho, ¿qué cuidados debían haber tenido? El sistema de la casa fue el mismo en todos los casos para así poder comparar su comportamiento en superficies diferentes. También la fuerza que se aplicó a cada superficie fue la misma, porque representaba la magnitud del sismo. Esas son las llamadas variables intervinientes que debemos controlar para asegurar que lo único que ejerce influencia sobre la oscilación sea el tipo de suelo y así asegurar una buena indagación. ¿Están listos para presentar su informe de indagación? Yo creo que sí. Pero antes, continuemos aprendiendo un poco más sobre los sismos. ¿Recuerdan cómo se propaga la energía liberada durante un sismo? Se propaga en forma de ondas por la Tierra, en todas las direcciones. ¿Qué tipo de onda? Son ondas mecánicas, que necesitan un medio para propagarse. Observen la siguiente figura. Las ondas que producen los sismos son de tres tipos. Las ondas P y S son las que se propagan por el interior de la Tierra, y las ondas superficiales solo se desplazan por la superficie del terreno. ¿En qué se diferencian las ondas P con las S? Las ondas P o primarias son ondas longitudinales. Provocan que las rocas se muevan hacia atrás y hacia adelante. Estas ondas viajan a una velocidad mayor que la velocidad de las ondas S y pueden hacerlo a través de cualquier tipo de material. Las ondas S o secundarias son ondas transversales o de corte. Provocan que las rocas se muevan hacia los lados o de arriba a abajo. Pueden viajar únicamente a través de sólidos. No pueden hacerlo en los líquidos. La onda S tiene mayor amplitud que la P y es por ello que, durante la ocurrencia de un sismo, causa mayor daño. Las ondas superficiales se propagan por la superficie terrestre. Son las causantes de los daños producidos por los sismos en las construcciones. Estas ondas son las que poseen menor velocidad de propagación a comparación de las otras dos. Estas son las ondas que al llegar a la superficie son registradas por las estaciones sísmicas y percibidas por la población y por las estructuras. Profesora, comentó al inicio del programa que el Centro Sismológico Nacional es el que se encarga de registrar estos datos y luego brinda la información a través de reportes y boletines. Sí, estos datos provienen en tiempo real de la Red Sísmica Nacional compuesta por sensores de velocidad, aceleración y GNSS, que significa Sistema Satélite de Navegación Global. ¿Qué es la Red Sísmica Nacional? La Red Sísmica Nacional está formada por un conjunto de estaciones distribuidas en el territorio nacional. También por un sistema de comunicaciones para enviar las señales de los sensores hasta los servidores centrales para su análisis y procesamiento. Profesora, ¿y cuál es la diferencia entre sensores de velocidad, de aceleración y GNSS. Ahora les explico. El sensor de velocidad es un instrumento que registra la velocidad del suelo en un variado rango de frecuencias. Los sensores son tan sensibles que registran sismos tan pequeños que son imperceptibles para las personas. Se encuentran instalados a nivel nacional para el monitoreo continuo de la actividad sísmica que ocurre en el país. Son parte de la red los sensores instalados en volcanes.
Los sensores de aceleración o acelerómetros registran la aceleración del suelo en altas frecuencias y los movimientos de gran magnitud que ocurren a distancias cortas. Son de gran importancia para la geotecnia e ingeniería sismo-resistente, ya que los datos registrados se utilizan para investigar los efectos de los terremotos sobre las estructuras, generando información para mejorar las normas de construcción sismo-resistente. Por otro lado, los sensores GNSS son instrumentos cuyo funcionamiento se basa en el sistema de posicionamiento satelital. Son capaces de medir la posición de un lugar varias veces por segundo con una precisión que fluctúa entre milímetros y unos pocos centímetros. Obtienen registros de desplazamientos permanentes y del movimiento producido por el paso de ondas sísmicas provenientes de grandes terremotos. Estos sensores pueden ser fijos o como puntos de control de deformación, distribuidos a nivel nacional. Son parte de la red los sensores instalados en volcanes. ¡Qué interesante, profesora! Ocurridos los sismos, se procede al análisis de las señales sísmicas registradas y al cálculo de los parámetros del hipocentro, que son fecha, tiempo, origen, coordenadas del epicentro, profundidad del foco, magnitud e intensidades sísmicas. Me imagino que esta información se le envían a todo el Perú. La información es enviada a la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú para que dé alarma en caso de ocurrir un tsunami y al Instituto Nacional de Defensa Civil para fines de mitigación de posibles daños. Son varias las instituciones que están conectadas cuando sucede un sismo. Así es. Y por lo que vemos, la tecnología es fundamental para poder monitorear el comportamiento del suelo y poder tomar medidas de precaución. Efectivamente, sabemos que nuestro país tiene diversidad de suelos. Ya conocemos la tecnología que se emplea en monitorear su comportamiento y con los resultados de nuestra indagación podemos argumentar algunas acciones y elaborar nuestro plan familiar y ponerlo en práctica y mitigar los riesgos ante los sismos. Así estaremos preparados y sabremos cómo actuar frente a un sismo. Observen el siguiente cuadro. Tiene 2 columnas. En una de ellas escribirán sus argumentos científicos y tecnológicos, y en la otra las propuestas de acción para mitigar los riesgos ante un sismo. A ver si entendí. Primero escribo un argumento. Voy a poner el resultado de nuestra indagación a manera de ejemplo. Sería: la percepción de la intensidad va a depender del tipo de suelo donde se produzca el sismo, porque la frecuencia de oscilación es diferente para cada tipo de superficie de suelo. Ahora te haces la pregunta: ¿qué acción preventiva puedo tomar ante ese argumento? Podría ser identificar el tipo de suelo en el que se ha edificado o construido mi casa. De eso se trata. Stephanie, ¿quieres intentarlo tú? Por supuesto, profesora. El argumento que usaré será: los acelerómetros registran la aceleración del suelo en altas frecuencias y registran los movimientos de gran magnitud que ocurren a distancias cortas. Son de gran importancia para la geotecnia e ingeniería sismorresistente, ya que los datos registrados se utilizan para investigar los efectos de los terremotos sobre las estructuras, generando información para mejorar el diseño de normas de construcción sismorresistente. Y ante esto, mi propuesta de acción será: identificar el estado de las estructuras e instalaciones de mi casa, como en qué condiciones están las paredes, el techo, las instalaciones de agua, desagüe y electricidad. También tener cuidado con las estructuras de vidrio. Supongamos que tu casa, Stephanie, tenga ventanas grandes de vidrio. Si hay un sismo, ¿te resguardarías cerca de ellas? ¡No! Entonces, puedes agregar las siguientes acciones. Definir las rutas de evacuación del hogar y ubicar puntos de reunión fuera de casa, teniendo cuidado de que otras construcciones de nuestra comunidad no nos causen daño debido a su mal nivel estructural. Recuerden que todas las acciones para mitigar el riesgo de un sismo deben basarse en los conocimientos científicos trabajados en la indagación. De la misma manera, pueden considerar los adelantos tecnológicos. Con los ejemplos mencionados, ya tienen la idea para completar el cuadro con algunas propuestas más. Esta propuesta de acciones hay que incluirla en el plan familiar de gestión de riesgos ante un sismo, ¿verdad? Así es. Y si en casa tienen un familiar adulto mayor o alguien que tenga un impedimento físico, debe participar en la elaboración de este plan. Claro, ¿cómo nos vamos a olvidar de nuestra abuelita o abuelito? ¡Jamás!
Profesora, tenemos una pregunta de Rosario. Ella nos escribe desde Tacna. Nos dice, hola, quisiera saber cuáles son las secciones que debo considerar en mi informe de indagación. Gracias. Hola, Rosario. A ver, deben considerar 8 secciones. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? A. Título de indagación. Aquí deben escribir el título que consideren apropiado. Utilicen su creatividad. ¿Qué le parece la percepción de un sismo y los tipos de suelos? Podría ser. Es un buen título. B. Justificación. En esta sección, escriban un pequeño resumen del contexto que motivó su indagación. C. Pregunta de indagación. Acá deben escribir su pregunta de indagación y luego sus variables, identificando cuál es la variable independiente, la dependiente y las de control. D. Hipótesis científica de trabajo. Escriban su hipótesis y su objetivo de indagación. Recuerden que debe estar en relación a la pregunta de indagación. E. Diseño de estrategias. En esta sección, deben realizar una breve descripción de todo lo que hicieron y usaron para realizar la indagación. ¿Lo recuerdan? Sí, se tendrían que responder preguntas como ¿cómo medimos la frecuencia de oscilación? ¿Qué se hizo para simular las diferentes superficies que nos representaban los tipos de suelo? ¿Qué instrumentos utilizamos para medir las variables? ¿Qué condiciones permanecieron controladas? Efectivamente, todo lo que hicieron durante el experimento. Sigamos. F. Generación y registro de datos. Aquí deben elaborar sus tablas y completarlas con sus datos. No olviden colocar las unidades, es muy importante. Por ejemplo, la unidad de frecuencia de oscilación es segundo a la -1. Luego sigue la sección G, análisis y conclusión. Para esta sección, esbozamos la gráfica y explicamos todas las observaciones que hemos tenido de la gráfica. Lean el análisis que realizaron de sus datos y la contrastación que hicimos con los artículos científicos que leímos y sustenten las conclusiones con conocimientos científicos. Y para finalizar, H. Evaluación del proceso de indagación. Aquí, describan si sus datos son confiables, las dificultades que tuvieron durante la experimentación y cómo las solucionaron. ¿Podrían mencionar alguna posible dificultad? Si se hubieran usado diferentes sistemas para representar la casa, O si la fuerza de perturbación hubiera sido diferente. una dificultad hubiera podido ser que no hayamos medido bien el tiempo de oscilación. Todo lo que han mencionado es correcto. Lo que no hemos medido bien es el tiempo del programa porque ya se está terminando. Tienes razón, Junior. Bueno, como siempre ha sido un gusto compartir un momento de aprendizaje junto a ustedes. Eso es todo por esta actividad. Gracias por todo, profesora. Ha sido un gusto tenerla en el programa. Cuídese mucho. Ustedes también cuídense. Un abrazo fuerte a la promo 2020. ¡Hasta pronto! ¿Hacemos un recuento de lo que hemos hecho en el programa? Ya pues. En el programa de hoy hemos aprendido más sobre los sismos y hemos reflexionado sobre la importancia del uso de la tecnología para monitorear los sismos. Estos datos aportan información para investigar los efectos de los terremotos sobre las estructuras, generando información para mejorar el diseño de las normas de construcción. El Centro Sismológico Nacional monitorea el movimiento de la Tierra y cuando hay un sismo registra los datos, los procesa y envía la información a la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú y al Instituto Nacional de Defensa Civil. Además, terminamos nuestra indagación y confirmamos nuestra hipótesis. Así es. Al esbozar los datos, observamos que la frecuencia de oscilación era diferente para cada tipo de superficie, con lo cual demostramos que nuestra hipótesis era verdadera. Luego sustentamos las conclusiones y finalmente, gracias a Rosario, recordamos la forma de comunicar la indagación en un informe. Vaya programa, bien surtidito. Totalmente, Steph. Bueno, eso es todo, amigas y amigos de la Promo 2020. Nosotros nos vemos en la siguiente actividad aquí en ¡Aprendo en casa! ¡Cuídense mucho! ¡Chao, chao! En estos meses de cuarentena, estar en casa ha sido un reto muy difícil que hemos afrontado con valentía. Y sé que saldremos fortalecidos si no olvidamos las lecciones aprendidas para detener el avance del virus del COVID-19. Ahora que podemos salir a la calle solo si es absolutamente necesario,
Seamos responsables y tengamos presente esta nueva convivencia que implica ser aún más rigurosos con respetar la distancia social de más de 1 metro. Usar mascarilla en casa y en la calle, lavarse las manos y si viajas en transporte público, abrir siempre las ventanas. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Muchas situaciones que vivimos día a día nos dejan grandes lecciones. Uno de los principales aprendizajes en estos tiempos es que al cuidarnos también podemos cuidar del virus COVID-19 a todas y todos los que nos rodean. Usando correctamente la mascarilla, respetando la distancia física y lavándonos las manos con frecuencia, ayudamos a hacer un mejor Perú en esta nueva convivencia. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos.